Las 10:13 de la noche. La inflación, como saben, ha vuelto a repuntar en mayo hasta el 8,7% por la subida de los carburantes y la alimentación. De nuevo saltan las alarmas de la economía española y, por supuesto, de los hogares que lo estamos sufriendo a diario. La gasolina, la cesta de la compra, la luz, el gas, comprar un vehículo, una vivienda, salir a comer, fuera, todo, absolutamente todo ha subido su precio y los datos empiezan a ser preocupantes en Castilla y León. 6 de cada 10 familias de la comunidad reconocen tener problemas para ahorrar y un 6% presenta graves dificultades económicas. Hoy en Cuestión de Prioridades queremos dar voz a los consumidores y está con nosotros la delegada regional de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU, Rebeca Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé hasta cuánto podemos resistir con esta inflación disparada y si hay un tope que puedan soportar las familias de clase media, digamos. Pues yo creo que ya no se puede resistir. Como bien dices, el 60% de las familias sufren verdaderas dificultades para pagar los suministros a fin de mes. Pero es que ya estamos en un 8% de familias que no pueden pagarlo. Es que no llegan a fin de mes. Entonces ya hemos llegado a ese tope. Se habla también mucho, hay un dato que preocupa bastante, que es la inflación subyacente. Se habla poco de esa inflación, creo que es bastante importante, ahora me lo explicará, pues la que no incluye la energía y los alimentos no elaborados, que también se está disparando. Explíquenos la importancia de este tipo de inflación. Eso es. La inflación subyacente, lo que tenemos que hacer para entenderla es retirar todos los productos energéticos y todos aquellos productos que no hayan sido elaborados, es decir, todos aquellos productos que no hayan sido tratados industrialmente. Y ahí nos queda la inflación subyacente. Por ejemplo. Y esa es la verdaderamente preocupante. Y os explico el porqué. Porque todos esos productos les retiramos cuando hablamos de inflación subyacente, porque son productos cuyos precios oscilan al alza dependiendo de distintas circunstancias políticas, económicas, sociales, como pueda ser una guerra, o por que sean productos de temporada. Entonces, claro, si apartamos esos productos del índice de precios generales y resulta que todavía estamos en los niveles de un 8%, es lo verdaderamente preocupante. No podemos olvidarnos en estos momentos de lo que ustedes llaman los consumidores vulnerables. Desde la OCU están pidiendo ayudas públicas a las administraciones para poder ayudar en estos momentos a tantas familias. Yo no sé en qué momento están esas ayudas, qué respuesta tienen y también qué tipo de ayuda es la que están pidiendo, si es una ayuda directa, solamente para la alimentación. Por supuesto. El tema de los consumidores vulnerables es un tema que a la Organización de Consumidores le preocupa sobremanera, y más con estas subidas generalizadas de energías y de alimentos. Hemos solicitado que el bono de luz y el bono térmico se informe correctamente a las personas beneficiarias, porque ni siquiera saben que lo son, que se reduzca la burocracia para su solicitud y que se explique a los ciudadanos cómo acceder a él y, sobre todo, cómo mantenerlo. Una vez que una persona sabe que es beneficiario del bono social, automáticamente le van a conceder también el bono térmico. Le conceden el de la luz y, asimilado a él, también le van a conceder el térmico. Y hay más de 1 millón de familias en España que podrían beneficiarse de esta ayuda y no la están recibiendo, o bien por desconocimiento, porque no saben que, fíjate si es grave, no sabe que son beneficiarias, o bien porque no tienen la información suficiente para acceder a esa ayuda. En otro orden de cosas, también desde la Organización de Consumidores estamos solicitando, por la elevadísima subida de los alimentos, un bono de alimentos para familias vulnerables, sobre todo aquellas familias cuyos padres estén en situación de desempleo y tengan hijos menores de edad. O sea, por un lado, información y, por otro lado, esos bonos para los alimentos. Por cierto, decía el ministro Bolaños que el decreto de ley aprobado el 13 de mayo para la rebaja de la luz lo vamos a anotar en breve, no ha puesto plazo. Hablaba de una rebaja del 30% para todos, gracias al tope del gas, y durante un año. ¿Ese sería la clave para rebajar el IPC en estos momentos? Todas las ayudas que conceda el Gobierno son bien agradecidas por los consumidores, pero son insuficientes, siguen siendo insuficientes. Hemos comenzado esta charla diciendo que hay un 60% de familias
que tienen verdaderas dificultades para pagar sus facturas y un 8% de familias que directamente ya no llegan a fin de mes. Luego esas medidas no están siendo suficientes. No nos puedes decir que nos vas a rebajar los impuestos, no. Es que tienes que suspender temporalmente los impuestos, porque los consumidores ya no pueden pagar sus facturas de suministros. O sea, ese debate que hay ahora mismo, sobre todo entre Partido Popular, Partido Socialista o derecha e izquierda, el Partido Popular quiere bajar los impuestos, el Partido Socialista dice que no es el momento porque hay que prestar muchos servicios públicos. Ustedes apuestan por suspenderlos. Desde la OCU, que somos la voz de más de 300.000 consumidores, no podemos consentir que encima se suban los impuestos al ciudadano de a pie, porque si no tiene dinero para pagar sus facturas, si encima le subes los impuestos, la repercusión es mucho más negativa. Desde la Organización de Consumidores lo que solicitamos constantemente a las administraciones públicas es que se apliquen políticas que es verdad que son políticas que no acceden a los votos que se quisieran, pero que son las que realmente harían efectiva una reducción de la inflación. ¿Cómo? Habría que poner una prelación, un orden entre los precios, la renta, los salarios. De esa manera podríamos hacer que la inflación no se convierta en un verdadero problema al ser permanente, y sobre todo esa inflación subyacente de la que hablábamos, que es la realmente peligrosa. Hablamos de la luz, pero si hablamos de la gasolina, ya nos estamos encontrando gasolineras que el litro está a 2 euros. 2 euros es una barbaridad. La rebaja de los 20 céntimos por litros, hoy ha anunciado Pedro Sánchez que se va a prorrogar hasta el 30 de septiembre. ¿Es suficiente? Insuficiente. Muy clara. Insuficiente. ¿Cómo va a ser suficiente 20 céntimos de rebaja cuando tengo 2 euros que pagar por litro? Insuficiente. El precio de la venta de vehículos también está creciendo. En verano creo que es cuando más se compran vehículos, por aquello del buen tiempo. ¿Están subiendo más los motores tradicionales o los motores eléctricos? Denos algún consejo si alguien se quiere comprar un coche en estos momentos. El mercado de los vehículos ahora mismo está subiendo de precio con lo que respecta a los motores tradicionales. ¿Por qué está subiendo de precio? Por la falta de elementos como puedan ser los microchips. Materias primas, ¿no? El otro día veía yo una imagen sacada desde un dron del puerto de Shanghái y aquello era peor el atasco que había allí que cualquier carretera de una gran ciudad en hora punta. No tenemos materias primas como pueden ser los microchips. Las penalizaciones que se aplican al CO2 y que cada vez los coches presentan un equipamiento mayor hacen que se eleven los precios de los automóviles. Precisamente los motores tradicionales, los más caros, seguidos de los híbridos y los más baratos, los eléctricos. ¿Qué pedimos desde la Organización de Consumidores? En primer lugar, pedimos a Europa que nos ayude a nacionalizar esas empresas de microchip para garantizar que tengamos microchip en España y eso haga que los precios no tengan que subir. ¿Qué pedimos a las administraciones públicas competentes? Que aumenten las electrolineras para que los ciudadanos puedan beneficiarse de las rebajas que ahora mismo presentan esos coches eléctricos. Pero ¿cómo va a comprar un consumidor un coche eléctrico si no tiene dónde cargarlo? Hoy salía un informe, Rebeca, sobre la venta de pisos, sobre el precio. Ha subido 3 veces más que los salarios. Claro, no estamos hablando de los salarios, pero los salarios se mantienen o bajan en muchos casos, ¿no? Eso es. Pues ahí está el tema que te decía de aplicar políticas coherentes para conseguir reducir la inflación. Si tú mantienes los márgenes y las rentas con unas subidas extemporáneas de suministros y de alimentos, el resultado es la inflación. ¿Están cambiando los hábitos de consumo por la subida de precios? ¿El consumidor está reaccionando de alguna forma? Absolutamente. De hecho, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque esta misma mañana nos han dado el resultado de una encuesta que se ha hecho entre consumidores de entre 25 y 79 años y el resultado de la misma es que el 46% de los encuestados
Ya han cambiado sus hábitos de compra en el consumo de alimentos. Están dejando de comprar alimentos frescos y se están lanzando a los alimentos envasados. ¡Qué peligro! Están dejando los consumidores hay un 33% de consumidores que está dejando de ir a bares y restaurantes. Y hay un 28% de consumidores encuestados que está aplazando las compras de vestido, de ropa. Es verdaderamente preocupante los resultados de esta encuesta. Da la sensación a veces, es una percepción que seguramente sea errónea, ¿no?, que los bares están llenos, los restaurantes están llenos, vemos todas las ciudades, ahora en verano, las terrazas completamente hasta arriba. Puede ser que estemos, no sé si en esa encuesta aparece, que nos estemos quitando, digamos, de comer productos frescos o reducir la calefacción, pero el ocio mantenemos el mismo gasto, ¿o no es así? No lo creo. Lo que pienso, y lo digo por mí misma y supongo que será compartido por todos, es que todo esto que hemos vivido nos ha hecho querer aire, querer respirar, querer compartir, querer estar con gente. Y entonces eso hace que encima con el buen tiempo, pues los ciudadanos lo que quieran es disfrutar. Y a lo mejor en vez de tomarse 7 cañas, se toman 2, pero están en la calle. De todas maneras, tú ves mucha gente en los bares y en los restaurantes, pero hay muchísima gente también que coge su bocadillo y se va a dar un paseo por el campo, porque no tiene dinero para irse a un restaurante y a un bar. Ahí tiene toda la razón. En la OCU, reciben muchas quejas. Yo no sé si los castellanos y leoneses somos muy quejicas, vamos a decirlo así, y reclamamos mucho, o todavía es una comunidad que prefiere aguantar y no llegar a transmitir esa queja. Los castellanos somos y tenemos que seguir siendo quejicas y luchar por nuestros intereses y reclamar. Intentar solucionar las cosas por la vía de la mediación y, si no las hemos solucionado así, recurrir a los tribunales, que para eso están. ¿Y cuál es la queja principal que están recibiendo últimamente? Ahora mismo se lleva indiscutiblemente la palma la factura de la luz. Para empezar, los consumidores no entienden ese dichoso papel. Para empezar, no saben lo que es una distribuidora y una comercializadora, no lo distinguen. No saben los cargos que hay en la factura de la luz. Entonces, en la delegación recibimos día tras día gente, sobre todo mayor, que no entiende absolutamente lo que paga. ¿De dónde viene esto? Me dicen, pero señora, ¿esto de dónde viene? Pero si es que no lo sabemos nadie, si es que tenemos técnicos especializados en la OCU que son maravillosos, que se están hartando a dar charlas y ponencias por todas las ciudades de España para explicar a los consumidores qué dice ese dichoso papel. Y hay muchas quejas últimamente, lo estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, los medios también lo están publicando, de gente mayor que va a los bancos, que no les informan, que le dicen que vayan a la web, que lo vean en el cajero, que lo vean en las redes sociales. Gente que no tiene acceso a las nuevas tecnologías muchas veces. Otra de nuestras principales reivindicaciones. Digitalización, sí, pero acompañada de alfabetización. Tú no puedes a una persona mayor obligarla a pagarte una comisión por una transferencia cuando lleva 35 años haciendo transferencias sin que se las cobres. No puedes cobrarme una comisión de mantenimiento y además una comisión por la transferencia. No puedes estar cobrándome hasta por existir cuando voy a abrir una cuenta corriente a un banco. Pero además es que las personas mayores siguen queriendo utilizar su cartilla. ¿Por qué no pueden utilizar su cartilla y por qué no se les puede atender personalmente cuando sus ahorros, que es por lo que han estado luchando toda su vida, es lo que está en juego? Pero ¿cómo le puedes decir a un señor mayor, a sus 80 años, que lleva toda su vida ahorrando, que se meta en una APP? ¿Perdón? ¿Pero qué es eso?, te dice el señor. No puede ser. Esto no puede consentirse y para eso estamos nosotros, para protegerles, para ser su voz, para solicitar a las entidades bancarias que vuelvan a ampliar los horarios de atención al público. Y por supuesto que vamos a proteger a la población vulnerable. ¿Y sabes por qué? Porque aunque no sea por solidaridad intergeneracional, que sea porque nosotros algún día vamos a ser ellos. Y por egoísmo propio, quien no tenga esa solidaridad, que tire para adelante, porque inevitablemente, si es que no muere antes, va a estar ahí. Estoy seguro que le están aplaudiendo en muchos hogares que nos están viendo en estos momentos.
Rebeca, tenemos aquí a 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Yo soy el primero que la está aplaudiendo, sobre todo por el tema de los bancos, ¿no? Que ha sido mi última protesta en las redes sociales. ¿Te ha funcionado, Sí, me ha funcionado. Bueno, comentabas antes que, bueno, me ha funcionado. Me parece interesante que lo cuentes, ¿no? Sí, sí, yo he Lo has protestado. hablado en las redes sociales y al día siguiente te han contestado. Me estaban llamando, sí. Pero curiosamente me decían, si usted tiene una queja, ponga... claro, yo he entrado en Twitter y he empezado a quejarme de una situación concreta, de una falta de respuesta por parte de una entidad bancaria. Y me dicen, la forma que tenemos de resolverla es mandarnos un mensaje privado por Twitter. Claro, si yo pienso que eso se lo dicen a mi padre, que tiene 87 años y que no sabe qué es eso de Twitter, lo primero que va a decir, ¿tú y qué? Bueno, hay mucha gente joven que no tiene Twitter. No habría ni podido quejarse en abierto en Twitter. Claro, no hubiera podido quejarse. Bueno, por ahí quería preguntar. Quizá yo echo de menos más quejas respecto a esta situación que se está produciendo con las entidades bancarias, ¿no? Sobre todo en los pueblos. Yo procedo de Salamanca. Salamanca, la zona de la raya, como la llaman, es terrible. Muchos pueblos están olvidados de la mano de Dios, ¿no? Porque con la expresión. Y echo de menos que haya organizaciones que más quejas reales ante esta situación y que no tenga que venir un médico, que a Dios gracias vino, un médico de Zaragoza jubilado, a protestar contra esto y a sacarlo a la luz. Entrevistamos en este programa. A la luz pública. ¿Por qué ustedes no se quejan más de esto? ¿Por qué no llaman de verdad a la puerta de las entidades bancarias y si hace falta jurar en arameo para decir que basta ya de estas situaciones para que nuestros padres, que son las generaciones ya mayores, no se queden desvalidos, ¿no? Sobre todo, además, Justino, perdona que añada, en un momento en el que muchos pueblos, las pocas cajas de ahorro Tú lo sabes. que había en muchos pueblos de Castilla y León están desapareciendo. Ya no existe. No existe. Así es. Y para mayor redundancia en lo que apuntas, se sigue cobrando comisión de mantenimiento en poblaciones rurales donde no hay ninguna atención de las entidades bancarias a sus clientes. En la Organización de Consumidores sí que tenemos una campaña y además es específica sobre este tema, sobre la protección de los más vulnerables en la España vaciada. ¿Pero esa campaña dónde es? ¿En las redes sociales? Estamos empezando, bueno, de hecho ya hemos dado aquí en la sede de la Delegación de la Junta de Castilla y León, en colaboración con ellos, hemos dado ya 2 charlas sobre este asunto. Hemos dado 2 charlas reivindicando este asunto que planteas porque nos parece verdaderamente importante y con el que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Y te digo de verdad que aunque digas, pero eso ¿dónde está? Lo estamos haciendo en las delegaciones. Cada día, en cada provincia que tenemos delegaciones en la Organización de Consumidores, estamos trayendo casos reales de gente que vive en los pueblos, de gente que en núcleos urbanos que todavía queda alguna sucursal bancaria y de núcleos urbanos donde ya no hay sucursal bancaria y les cobran esas comisiones y se tienen que desplazar 20 kilómetros para ir a una sucursal bancaria. Perdón, solo una pregunta, una repregunta. Y claro, a ustedes les llegan muchas quejas. ¿Y qué hacen con esas quejas? Porque yo no... Nosotros, cuando recibimos las quejas de los consumidores, ¿se las mandan a las entidades bancarias? De los consumidores, lo elevamos al Departamento de Mediación y desde Mediación se envía una reclamación que se dice, es una mediación, una reclamación extrajudicial a la empresa en concreto o en este caso a la entidad bancaria. La entidad bancaria suele contestar. Suele contestar. Y cuando contesta y argumenta su exposición, nosotros decidimos desde el Departamento Jurídico si esa respuesta que nos ha dado la entidad bancaria podría ser sometida a la vía judicial o no, como por ejemplo en el caso de las comisiones abusivas. Resulta que un día un consumidor decidió que la comisión de posiciones deudoras, esta comisión que se aplica cuando no puedes pagar tu cuota del préstamo, le parecía abusiva y decidió acudir a la vía judicial. Y hoy en día, gracias a ese señor, esa comisión fue declarada nula por el Tribunal Supremo y ya no se puede aplicar. Y así es como tenemos que reivindicar las cosas. Ana. A mí sí que me gustaría que nos dieras, no sé, porque dices que habría que suspender temporalmente los impuestos y sabemos todos los que estamos aquí, los oyentes que nos estén viendo, que eso es una falacia, es imposible, ni el Gobierno ni nadie lo va a hacer. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando, yo solo decía ahora a Justino, yo he echado gasolina esta tarde a 2 euros el litro?
de 95, o sea, gasolina de 95, a 2 euros el litro. Hace 3 semanas estaba a 1,81. Es que esto es imparable. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué consejos se les puede dar a los ciudadanos? Ya no cambiar el consumo de producto fresco por congelado, Sí, ni porque mucho no puedes menos. congelar la gasolina. Pero es que necesitas comer proteínas, necesitas comer pescado, necesitas. ¿Qué consejo se le puede dar a los ciudadanos? Y me sorprende lo que dice de esa gente que no sabe, que no puede acceder al bono social. Es que me sorprende Por desconocimiento. 1 millón por de desconocimiento familias en España. cuando a los políticos se les llena la boca. Pues me gusta mucho esta pregunta y te explico el porqué. Los consumidores somos todos, porque resulta que hay empresarios y los empresarios son consumidores. Hay periodistas y los periodistas son consumidores. Hay políticos y son consumidores. Todos somos consumidores. ¿Qué podemos hacer los consumidores? Cambiar nuestros hábitos de conducta. ¿Cómo? Sube despepitadamente el precio del aceite de girasol. Y todos, venga con el aceite, venga con el aceite. Cuando antes no se compraba. Claro, y entonces dices, pero ¿cómo puede ser este desabastecimiento del aceite que estamos provocando los propios consumidores? ¿Qué estamos haciendo? Decirle a la comercializadora del aceite que suba el precio. Mal, consumidor. También, ¿eh? Mal. Y el papel higiénico. Claro, ¿y qué pasa? Que tenemos otra opción maravillosa, igual de nutritiva, el aceite de colza, que resulta estigmatizada por todos los damnificados que causó. Pero claro, tenemos que aprender a comprar el sustituto. Ahora mismo está subiendo de manera desmesurada la compra de las marcas blancas. ¿Por qué? Pues porque están mucho más baratas. Si tú vas al supermercado, te das cuenta de que ya no hay ni un solo tetrabric de leche que baje de 90 céntimos, cuando hace unos meses lo comprabas a 60 céntimos, ¿verdad? Bueno, pues ahora no le hay. Pues tú no vayas a comprar el tetrabric de la marca Pititita a 1,02 €. Vete y compra el de 90 El problema céntimos. es que con la gasolina no tenemos... Claro, no hay opción. Con la gasolina no hay opción. Ni con la luz, ni con... Lo que tenemos que hacer es luchar, porque no nos... yo sé que es verdad que es ilusorio, además, a lo mejor que solicitemos la suspensión generalizada de los impuestos, pero tenemos que pedirla. En la virtud de pedir está el vicio de no dar. ¿O es así o me lo he inventado el refrán? más o menos. Bien. Contra el vicio de pedir la virtud. Luego, de no dar. otra situación concurrente que está sucediendo, aplicando el refranero popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Porque hay muchos productos que no tenían por qué subir de precio, pero como sube el de al lado, le sube el otro. Bueno, pues mira, yo le subo, como están subiendo todos, a ver qué pasa. Trasca. Guillermo. No hay manera de ahorrar. Me gustaba mucho, a mí sí me parece interesante tu reivindicación de que se suspendan impuestos. Yo también lo veo muy complejo porque el Estado, que es lo que creo que no hemos dicho ninguno, está ingresando una cantidad ingente de millones precisamente por el impuesto de hidrocarburos. O sea, si no me equivoco, de cada 100 euros en gasolina se llevan 57, que se dice pronto. Habla José Luis de... Es verdad que se ve cierto ánimo en las calles, se ve, ya nos contabas que hay otras realidades, pero yo tengo la sensación de que las cosas se van a poner peor. Es decir, había un sobrecoste que venía antes de la guerra. Es decir, la luz llevaba en su vida constante, acordémonos de cuando esos días que no hacíamos más que hablar de que el megavatio había sobrepasado los 400 euros cuando antes estaba a 50 y tantos. Y la inflación, Guillermo. O por ahí, también. efectivamente. Todos los días. Pero no era consecuencia de la guerra de Ucrania, era antes. Es decir, cuando acabe la guerra en Ucrania, ojalá sea pronto, probablemente sigamos con esa tendencia. Yo no sé si tenéis datos de si la situación se va a poner peor, porque la gente supongo que querrá saberlo en sus casas. Pues a riesgo de ser pesimista, que a mí no me gusta nada, y soy todo lo contrario, efectivamente, la situación no pinta nada bien. No tenemos datos concretos, pero tenemos evidencias, que las ves tú y las veo yo. No tenemos datos concretos, pero es verdad que sube desmesuradamente los combustibles, suben los alimentos, sube el IPC. Se reduce la concesión de hipotecas. Sí, La efectivamente. matriculación de vehículos también ha caído. Rebeca, se nos acaba el tiempo. Cuéntenos a los telespectadores que nos están viendo si quieren formular una queja, cómo tienen que hacerlo.
dejar la tertulia ya, vamos a escuchar. Sí, bueno, desde la apertura de la delegación en Castilla y León lo que queremos es proporcionar mayor inmediación a los socios y entonces tenemos un horario de atención al público, esté o no en la ubicación donde estamos, que nosotros estamos en Valladolid, pero atendemos a todos los socios de Castilla y León telefónicamente, virtualmente, presencialmente, todas sus quejas. Ellos nos remiten la documentación que relacione la relación contractual, que acredite la relación contractual con la empresa que va a emitir la queja, lo subimos al departamento de mediación y ahí empieza el engranaje. Si nos quiere dar algún teléfono, o no sé si en ese momento la pillo con... ¿Me pillas? Te ¿Me pillo, pillas bueno, justo al final? Porque no es que pasa no me nada, sé, no me pasa voy. nada. Bueno, que lo busquen. Organización Sí, de Consumidores y está Usuarios de en la Castilla y web. León, en Valladolid, calle Constitución. ¿me Calle decías? Constitución número 5. Bueno, pues Rebeca, Miguel, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy práctica esta entrevista, aunque es verdad que nos quedamos con más sabor de boca, pero la situación es la que es. Gracias. Muchísimas gracias.